Continuamos entonces esta jornada académica. Recibamos al especialista en patología cardiovascular, médico Jairo Gándara Ricardo, especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia, cardiólogo clínico de la Universidad de Antioquia, cardiólogo clínico Hospital San Vicente Fundación, líder del programa de falla cardíaca, profesor de la Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia y Universidad Cooperativa de Colombia, con su conferencia Patología Cardiovascular. Muy buenos días para todos. Gracias por su gentil presentación y a ustedes por su presencia y atención. Gracias al comité organizador por esta invitación tan especial. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés para la presentación de esta mañana y empezamos por decir que la enfermedad cardiovascular es la presentación clínica final de la aterosclerosis, un proceso que inicia en la juventud y que denota una intensa relación entre el sujeto y los factores de riesgo cardiovascular que consideramos clásicos. Esto quiere decir que la presentación de la enfermedad cardiovascular depende del condicionamiento genético y cómo interactúa el sujeto con el medio ambiente y cómo se expone y de qué manera lo hace a los factores de riesgo cardiovascular. Un paciente con una condición genética predisponente, que se expone a un número amplio y de manera intensa a factores de riesgo cardiovascular, probablemente tempranamente tendrá enfermedad cardiovascular, y por el contrario, una persona con un bajo potencial genético y que se expone de manera controlada o no se expone, tendrá una baja probabilidad de tener enfermedad cardiovascular durante la vida o quizás nunca tendrá manifestaciones derivadas de ello. Siendo claros, la enfermedad cardiovascular incluye estos 4 ejes fundamentales: el ataque cerebrovascular, la enfermedad de la aorta torácica y abdominal, la enfermedad arterial periférica y, por supuesto, la cardiopatía isquémica. Sin embargo, esta clasificación un poco ortodoxa desconoce el efecto que tiene la aterosclerosis en todo el sistema cardiovascular y en otras manifestaciones de enfermedad cardiovasculares, tales como los disturbios del ritmo, la hipertensión arterial, el inicio y progresión de la enfermedad valvular, lo que nos abre un poco más el panorama de lo que es en realidad enfermedad cardiovascular. Sin embargo, es claro el protagonismo que tiene la cardiopatía isquémica en la presentación de la enfermedad cardiovascular, representando el 34% de la presentación inicial, y las otras 3 grandes enfermedades cardiovasculares sumadas tan solo representan el 66% en diferentes proporciones. Les presento en esta diapositiva los resultados de un esfuerzo global por entender el impacto que tiene las enfermedades en la salud de las poblaciones. Esto incluye más de 8.000 colaboradores en 250 territorios y países y establece de qué se mueren las personas en el mundo. Observen ustedes que hay un cambio poblacional. Al principio de la vida nos morimos principalmente de enfermedades infecciosas. Sin embargo, a medida que la población envejece, y especialmente por encima de los 40 años, ese protagonismo es tomado por la enfermedad cardiovascular, representando la principal causa de muerte, y continúa siéndolo incluso a los pacientes más ancianos evaluados en este ensayo clínico, en este gran registro mundial, mostrándonos la importancia que tiene la enfermedad cardiovascular. Y definitivamente estamos fuertemente condicionados para sufrir enfermedad cardiovascular, y así lo demuestra el estudio Framingham. En esta cohorte de 7.733 pacientes entre 40 años a 94 años sin enfermedad cardiovascular conocida, se siguieron y específicamente se determinó la probabilidad de tener enfermedad coronaria, predicha por los autores como angina, infarto o muerte por enfermedad coronaria. Y observen ustedes cómo el riesgo de tener enfermedad cardiovascular a través de la vida es bastante elevado. Si tomamos un paciente de 40 años de sexo masculino, ese está cercano al 50% de tener enfermedad cardiovascular en lo que resta de su vida, y para una mujer de esa misma edad es del 32%. E incluso en los pacientes que a la edad de los 70 años no han tenido enfermedad cardiovascular, el riesgo no es despreciable. Miren que tienen un riesgo de 35% para los hombres y 24% para las mujeres.
Y no podemos decir que todo es malo. Si bien la enfermedad cardiovascular continúa posicionada como la principal causa de muerte, se sigue presentando y desafortunadamente se seguirá presentando en el futuro. Se han hecho esfuerzos en el tratamiento de la misma que han derivado en una reducción de la mortalidad. En la gráfica les presento el efecto que ha tenido los adelantos en el tratamiento médico y procedimental del infarto agudo al miocardio y cómo en las últimas décadas hemos reducido la mortalidad por infarto agudo al miocardio en un 10 al 15% y los eventos cardiovasculares mayores a un 20 a un 25%. Esto es una excelente noticia, pero de fondo nos plantea un desafío diferente y es que la supervivencia aumenta y esto hace que las personas con enfermedad cardiovascular inmediatamente catapulten su riesgo a muy alto luego de un evento cardiovascular. Específicamente el infarto agudo del miocardio es la principal causa de insuficiencia cardíaca, que la reconocemos como una enfermedad catastrófica y por supuesto a la reflexión a lo que lo llevo es que si bien la supervivencia está mejorando, nos va a exponer a una discapacidad mayor mediada por la enfermedad cardiovascular. Y nuevamente les traigo el estudio mundial del impacto de la enfermedad en un subanálisis publicado en JACC directamente centrado en el efecto de la enfermedad cardiovascular y vean cómo los años de vida perdidos por discapacidad, que no solamente incluyen mortalidad, sino a discapacidad propiamente dicha, para Colombia son de 1871 a 2900, hablando del efecto que tiene en nuestra sociedad la enfermedad cardiovascular, no solamente por en muerte directamente, sino por discapacidad. Y este estudio es regional, es español, incluyó los datos de más de 500.000 pacientes, nuevamente evaluando los años de vida ajustados por discapacidad, y si bien la gran mayoría de este desenlace se dio por muerte en el 96% de los casos, el 4% de ellos estuvo explicado por discapacidad. La gran mayoría de las veces, en este escenario de enfermedad coronaria, por insuficiencia cardíaca. Con todo ese preámbulo, quisiera centrarme el resto de la conferencia en dos patologías cardiovasculares que seleccioné por su prevalencia y por el efecto que tienen en la salud cardiovascular. Y les estoy hablando de la insuficiencia cardíaca y de la enfermedad coronaria. Empecemos hablando de la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria se manifiesta en una evolución clínica de periodos de estabilidad en los cuales el paciente está asintomático o tiene síntomas estables y periodos intercurrentes de agudización de las quejas del paciente que usualmente ameritan la hospitalización que reconocemos como los síndromes coronarios agudos. Entonces el paciente tiene una evolución en la enfermedad coronaria, en la gran mayoría del tiempo, por supuesto, en síndrome coronario crónico, el paciente está estable o tiene síntomas que pueden comprometer su calidad de vida de forma variable y estos periodos de estabilidad o esta meseta de estabilidad se ve interrumpida por los síndromes coronarios agudos. ¿De qué depende la intensidad de estas interrupciones o la frecuencia de las mismas? Del tratamiento médico que hagamos de la enfermedad coronaria. Entre peor sea el control de los factores de riesgo cardiovascular o insuficiente sea el manejo de los pacientes, son pacientes que van a estar en esa curva roja, interrumpida por más eventos agudos y requiriendo hospitalización y procedimientos de revascularización. Pero un paciente que está con un seguimiento adecuado, con un adecuado control de los factores de riesgo, va a tener esta curva verde, donde su comportamiento clínico y pronóstico va a ser bastante similar al que exhibe la población general. Recientemente, la Sociedad Europea de Cardiología unifica las guías de práctica clínica que históricamente las había señalado aparte, reconociendo que los síndromes coronarios agudos con y sin elevación del segmento ST hacen parte de una patología que tiene principios fisiopatológicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos comunes, lo que amerita finalmente que se unifique en las guías de síndrome coronario agudo. La guía nos recuerda que el infarto agudo del miocardio se reconoce como la elevación de los marcadores de daño miocárdico que se acompañan de al menos uno de los siguientes factores: síntomas de isquemia, alteraciones en el electrocardiograma, imágenes que en efecto demuestran pérdida del músculo cardíaco o la demostración en una arteriografía coronaria de un trombo. Y nos recuerdan o ratifican la cuarta definición universal de infarto, donde se subclasifica en 5 grandes grupos, siendo por supuesto el infarto tipo 1 el más frecuente de ellos, en el cual hay una rotura o inestabilidad de placa y se forma un trombo coronario.
Los expertos reconocen el síndrome coronario agudo como una enfermedad polifónica, desde pacientes que tienen pocos síntomas o son oligosintomáticos hasta pacientes que debutan con manifestaciones graves como el choque cardiogénico o la parada cardíaca. Un comportamiento igual tiene el electrocardiograma inicial y la cinética de los marcadores de daño miocárdico. Habrá pacientes que debuten a servicio de urgencias con un electrocardiograma normal, pero otros tendrán disturbios importantes, ya sea por elevación del segmento CT o arritmias amenazantes para la vida. Y las troponinas, que son el marcador de daño miocárdico por excelencia, se pueden comportar diferentes. Hay pacientes que no elevan troponinas y otros que tendrán una elevación marcada señalando una lesión miocárdica aguda. Finalmente, todo esto nos clasifica los síndromes coronarios agudos en 3 entidades. La angina inestable, en el cual el paciente tiene el dolor, el electro es normal, pero la troponina es negativa. El infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, que es todo lo anterior, pero con la troponina positiva. Y el infarto con supradesnivel del segmento ST, en el cual al inicio del cuadro el electrocardiograma es positivo. Y nos recuerda que el síntoma cardinal del infarto agudo del miocardio es el dolor de pecho. Eso está presente en el 80% de los casos y podemos tener alteraciones o síntomas que pueden ser menos frecuentes en ambos sexos, como las irradiaciones, la diaforesis o el dolor epigástrico aislado. Aunque la guía insiste en que pueden haber diferencias en género en la presentación de ciertos síntomas, como por ejemplo el mareo, haciendo un análisis crítico de las referencias que utilizan para esta recomendación, las diferencias para estas presentaciones no es significativa. Y esta es la ruta diagnóstica de los síndromes coronarios agudos. Finalmente, el paciente acude con dolor de pecho, se toma un electrocardiograma inicial que puede dar el diagnóstico de infarto con elevación del ST o ser normal o no diagnóstico, en cuyo caso el paciente necesita exámenes adicionales, medición de troponinas y ecocardiografía, y finalmente la ruta diagnóstica termina con un síndrome coronario agudo clasificado como infarto con elevación del ST, infarto sin elevación del ST o angina inestable, y tengan presente que luego de transcurrir esta ruta diagnóstica, el 30% de esos pacientes que fueron ingresados como síndrome coronario agudo tendrán un diagnóstico alternativo. Nos ratifica para los pacientes que tienen un electrocardiograma inicial normal el esquema de diagnóstico con troponinas. Ya tenemos troponinas ultrasensibles que nos permiten en un periodo de 0 y 1 hora hacer con una alta precisión el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, derivando a los pacientes de forma segura para la casa y con estudio ambulatorio, con un riesgo bajo de que tengan un evento a futuro, o ingresándolos para estudios adicionales. Tener presente que los valores de troponina dependen de cada ensayo con que se cuenten en los hospitales y que ha quedado en el pasado los cambios relativos porcentuales para considerar lesión miocárdica aguda, y hoy consideramos solo los cambios absolutos de valor diagnóstico en el proceso de diagnóstico de los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. Hay grandes variaciones dependiendo de la edad, el sexo e incluso la tasa de filtrado glomerular. Y estas son las rutas terapéuticas que la nueva guía en realidad no modificó. Es importante saber que cuando un paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, el tiempo es miocardio y ese paciente lo antes posible debe ser llevado a una estratificación coronaria invasiva. En el término de la distancia, en cuanto esté disponible la arteriografía coronaria, debe ser llevado para que ese vaso que está completamente ocluido logre la reperfusión. Para los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, la arteriografía coronaria está ligada al riesgo individual de eventos. Es decir, si el paciente tiene muy alto riesgo, se hará muy rápidamente, pero si el riesgo no es muy alto, se podría incluso derivar a una estrategia no invasiva. Y algo muy importante es que el tratamiento de reperfusión va acompañado de una terapia antitrombótica. Los pacientes van a estar anticoagulados hasta que se reperfunda el vaso. Luego de la reperfusión del vaso, y esto es muy importante en la evolución de los pacientes, van a quedar con antiagregación, que en principio será dual por 12 meses, pero tengan presente que hay pacientes que se acorta la duración de la terapia dual 1, 3 o 6 meses, dependiendo del riesgo individual de eventos hemorrágicos, o incluso pacientes que tienen un alto riesgo trombótico y bajo riesgo hemorrágico, la terapia antiagregante se podrá extender hasta por 36 meses. ¿Cuándo entonces tenemos la transición de un síndrome coronario agudo a un síndrome coronario crónico? Ya les mostraba que
que digamos que tras el infarto agudo del miocardio hay un tiempo de convalecencia que no tenemos claro cuánto es. Antes, de manera imprecisa, considerábamos que si la angina inestable era la angina los 30 días posinfarto, un tiempo racional de transición a síndrome coronario crónico podrían ser 30 días. Sin embargo, el riesgo de infarto continúa elevado hasta por los primeros 6 meses. Los especialistas en esta nueva guía de práctica clínica zanjan el asunto y de manera arbitraria nos fijan 45 días posterior al infarto agudo al miocardio como el tiempo de transición en que la enfermedad, por decirlo de alguna manera, ya se convierte en síndrome coronario crónico o se estabiliza. Pero no es el único escenario de síndrome coronario crónico. Los pacientes se captan a síndrome coronario crónico tras un infarto agudo del miocardio y revascularización, pero hay que entender que no todos los pacientes debutan la enfermedad coronaria con un síndrome coronario crónico. Y hay pacientes que se forma una placa aterosclerótica y simplemente en su evolución presentan angina con la actividad física. También tenemos los pacientes que tienen insuficiencia ventricular izquierda, que presumo es de origen isquémico. También están los pacientes, como ya los mencionamos, incluidos infarto temprano, infarto tardío, primer año y luego del segundo año. Y también el síndrome coronario crónico se puede presentar en ausencia de obstrucciones coronarias. Hay pacientes que tienen síntomas molestos isquémicos derivados solamente de la enfermedad microvascular o de la enfermedad vasoespástica. Y quizás el escenario más terrorífico del síndrome coronario crónico es el paciente que se le presenta a uno al consultorio con una prueba positiva y que está completamente asintomático. Que alguien le pidió una prueba aún cuando estaba asintomático y el resultado es positivo. Entonces vean que el síndrome coronario crónico no son solamente los pacientes que se han infartado, sino que son una cantidad de pacientes derivados de otros escenarios clínicos, sintomáticos y asintomáticos. El enfoque diagnóstico del síndrome coronario crónico es absolutamente probabilístico. Si bien tiene, por supuesto, una base clínica, se basa en los principios probabilísticos básicos. Dependiendo de la clínica del paciente, la probabilidad de tener la enfermedad será baja. Esos son pocos pacientes. Según la clínica del paciente, la edad, las manifestaciones, la probabilidad puede ser alta, más del 85%, pero la gran mayoría de veces, cuando evaluamos a un paciente con sospecha de síndrome coronario crónico, estará en la probabilidad intermedia. ¿Cómo estudiamos a estos pacientes? La guía europea nos propone una solución pragmática. A través de la evaluación clínica y teniendo en cuenta los síntomas del paciente, la edad y el sexo, nos presenta esta tabla de probabilidad, clasificando a los pacientes como de baja probabilidad si es inferior al 5%, probabilidad intermedia si está entre el 5 al 15%, probabilidad muy baja si está por debajo del 5%, probabilidad baja si está entre el 5 al 15% y una probabilidad pretest intermedia si está por encima del 15%. Como pueden ver, independientemente de la edad, el sexo o la intensidad de los síntomas, ningún paciente en la valoración inicial queda en alta probabilidad para síndrome coronario agudo, síndrome coronario crónico. Y a partir de esa probabilidad pretest vamos a hacer un ejercicio. Los quiero hacer reflexionar sobre un hecho o un problema clínico al que nos enfrentamos todos los días y es el paciente que se presenta al consultorio o al servicio de urgencias con el resultado de una prueba positiva. Y una prueba positiva y un mensaje grande no significa que el paciente esté enfermo. Todo parte de la probabilidad inicial de tener la enfermedad y para eso le traigo estos 3 casos. Un paciente de sexo masculino joven que tiene unos síntomas inespecíficos y una probabilidad pretest del 17%. Una mujer de edad media con una probabilidad pretest del 14% y un señor de mayor edad con síntomas más intensos que tiene una probabilidad pretest del 52%. Todos los pacientes los vamos a someter a una ecocardiografía con medicamento y el resultado fue positivo. El LR positivo de esta prueba es de 5.9. Entonces evaluamos la probabilidad post-test de nuestro paciente, un ejercicio de probabilidades con el test de Fagan básico. Miren ustedes que el paciente que tenía una probabilidad pretest del 2%, a pesar de tener una prueba positiva, la probabilidad post-test queda incluso en la baja probabilidad. Es decir, a pesar de tener una prueba positiva, se descarta la enfermedad o su probabilidad sigue siendo baja. Para la paciente que tenía la probabilidad baja, apenas asciende a la probabilidad intermedia, es decir, no pasó nada o estamos peor porque estamos en un rango de incertidumbre. Y solo el paciente que tenía una probabilidad pretest del 52%, tras ser sometido a esa prueba, pasa ese umbral terapéutico e iniciamos el manejo médico de este paciente.
Entonces nuestro paciente inicial se queda en la baja probabilidad, nuestra segunda paciente nos empantana a la zona de incertidumbre y el tercer paciente vamos a hacer tratamiento de la enfermedad propiamente dicha. Pero ¿cómo tratamos hoy día el síndrome coronario crónico? Y acá va otro mensaje importante. Hay un reflejo en el ejercicio de la medicina y es que un paciente que tiene una obstrucción coronaria hay que abrirla. Eso no se lo metieron como en el ADN médico y siempre que un paciente tiene una arteriografía coronaria con enfermedad de 1, 2 o 3 vasos, el reflejo es que ese paciente necesita cirugía o necesita una intervención coronaria percutánea, cuando la evidencia científica soporta que el tratamiento médico es el primer paso o el paso fundamental para todos los pacientes con síndrome coronario crónico. Vamos a hablar ya de qué se trata el manejo médico y vamos a hacer otras especificaciones sobre la población. Ya vimos los 6 escenarios que nos propone la Sociedad Europea de Cardiología, pero vamos a, de forma más explícita, detallar qué pacientes están incluidos en el síndrome coronario crónico y tener presente que el tratamiento médico es integral, incluyendo cambios terapéuticos en el estilo de vida, identificación de los factores de riesgo y, por supuesto, medicamentos. Aquí están los 4 eslabones principales del tratamiento de los pacientes con síndrome coronario crónico. 1. Identificar y tratar los factores de riesgo cardiovascular. Es doloroso porque la gran mayoría de los pacientes que tienen síndrome coronario crónico son comórbidos, tienen diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia. Y lo que nos muestran los grandes registros es que el control de estos factores de riesgo no alcanza, en el mejor de ellos, al 60%. Entonces la invitación es a identificar los factores de riesgo y a controlarlos porque si no, la enfermedad va a progresar. Los cambios terapéuticos en el estilo de vida son una medida universal que de forma global impactan el riesgo de los pacientes, modulan el peso, reducen la presión arterial, reducen las concentraciones séricas de colesterol y glicemia. El alivio de los síntomas lo logramos específicamente con la terapia antianginosa y en los pacientes que tienen angina recalcitrante a pesar del tratamiento médico antianginoso podemos considerar el uso de la arteriografía coronaria y la revascularización con el único interés de aliviar los síntomas, no de disminuir eventos. Y la prevención de eventos está de la mano de todo lo anterior articulado al uso de medicamentos antiagregantes y el control de lípidos con las estatinas como herramienta fundamental. ¿De dónde sacamos que el tratamiento médico es la principal herramienta? Les traigo la evolución histórica de los principales ensayos clínicos que han tratado de resolver la pregunta de si revascularizar a los pacientes con síndrome coronario crónico es superior a darle solo tratamiento médico integral. Voy a mencionar solo alguno de ellos. El primero, el principal antecedente es del 2007, que es el estudio Courage. En este estudio se comparó la intervención coronaria percutánea más tratamiento médico versus solo tratamiento médico y no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las ramas de intervención. Vean que el 31% de los participantes en este ensayo clínico tenían enfermedad coronaria multivaso. El STITCH, otro estudio muy importante que incluyó pacientes con síndrome coronario crónico en un escenario aún más grave que es la disfunción ventricular izquierda. Vean que el promedio de fracción de eyección de los participantes era del 28%. No demostró que la cirugía de revascularización miocárdica en estos pacientes con insuficiencia cardíaca fuese superior para el desenlace de muerte. Y mucho más frecuente y de manera mucho más categórica el estudio Isquemia con 5.179 participantes comparó revascularización, ya sea por cirugía o intervención coronaria percutánea, versus el tratamiento médico y vean que estos pacientes están aún mejor caracterizados. 85% de ellos tenían isquemia en una prueba no invasiva, tenían isquemia demostrada. Todos ellos eran sintomáticos y el 40% de los pacientes tenían enfermedad coronaria multivaso. Y a pesar de ello, la revascularización quirúrgica o percutánea no fue superior. Entonces, en los últimos 20 años hemos tenido grandes avances en entender que el manejo médico es superior. Y quiero dejarles claro la población de estos estudios. Acá les presento el estudio Courage y vean que cuando se hace el análisis de sus grupos no hubo diferencias estadísticamente significativas si el paciente tenía enfermedad multivaso o si tenía compromiso de un solo vaso.
Tampoco hubo diferencias dependiendo de la gravedad de la angina, que es un criterio que a veces utilizamos para considerar la arteriografía coronaria temprana. Independientemente de que el paciente tuviera angina grave, la revascularización no se tradujo en mejores desenlaces y la fracción de eyección tampoco predijo los desenlaces. Viendo la población de la isquemia, observen ustedes que tener 1, 2 o 3 vasos no fue un predictor de un desenlace diferente en relación al desenlace primario. De igual manera, la angina que recién comienzo tampoco produjo ningún cambio en los desenlaces de los pacientes y nuevamente tener una anatomía compleja como enfermedad de 3 vasos no indica la estrategia invasiva y la revascularización. Y acá les presento los estudios de revascularización en los pacientes que tienen falla cardíaca. Este es el Stitch, vean que el Stitch, incluso al principio del seguimiento hay aumento en la mortalidad con la cirugía, luego las curvas se igualan y finalmente se separan, pero no hay diferencias estadísticamente significativas. Y el Revive, que es el estudio más reciente, donde se incluyeron pacientes con disfunción ventricular, no hubo diferencias si los pacientes tenían grave compromiso de la fracción de eyección, como menos del 29%, si eran diabéticos, si estaban muy sintomáticos de la insuficiencia cardíaca y algo muy importante, por el momento consideramos un santuario de la revascularización el compromiso del tronco. Es decir, que si un paciente con síndrome coronario crónico tiene compromiso del tronco coronario izquierdo, de momento, y simplemente porque nunca lo hemos estudiado, ese paciente va a revascularización. Sin embargo, 95 participantes del Revive tenían compromiso del tronco coronario izquierdo y esto no parece comportarse de manera diferente, lo que finalmente incluiría al tronco en lo que ha sido el universo de los pacientes con síndrome coronario crónico. Entonces, ¿qué incluimos en los pacientes con síndrome coronario crónico? 1, 2, 3 vasos, FEBI baja, FEBI alta, pacientes diabéticos, enfermos renales, es decir, es una población bastante diversa y para todos aplica el tratamiento médico como primera alternativa. Tenga claro las intervenciones que va a hacer en el paciente. Por supuesto hay que modular el riesgo global y hay que reconocer nuestras limitaciones y hacer uso de un equipo interdisciplinario que incluya nutricionistas, deportólogos, toxicólogos. Ponga a su paciente a caminar. Póngale retos muy pequeños, caminar al menos 30 minutos 5 veces a la semana. Trate de llevar al paciente un peso corporal normal con índice entre 18,5 y 24,9 y acompaña al paciente en la cesación de tabaco, que es una intervención poderosa. Finalmente, aliviamos los síntomas con los tratamientos antianginosos y vean que tenemos una cantidad de medicamentos disponibles que podemos usar solos o en combinación para tratar de aliviar la angina del paciente antes de considerar la arteriografía coronaria o procedimientos mucho más avanzados para el control del dolor. Y todos los pacientes deben recibir terapia antiagregante y terapia hipolipemiante como una estrategia universal de prevención de eventos. Finalmente, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy importante y solamente en la Unión Europea afecta a cerca de 15 millones de personas. Esta cifra alcanza casi los 6 millones de personas en los Estados Unidos. El riesgo de padecer insuficiencia cardíaca para un adulto mayor de 40 años es de 1 en 5. Y no solamente es una enfermedad bastante frecuente, sino que tiene una mortalidad elevada. La insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad 2 a 3 veces superior a los tumores sólidos más frecuentes en hombres y mujeres. Es la principal causa de internación en los pacientes mayores de 65 años. Y quiero que veamos la hospitalización como un desenlace importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca por 2 razones. La primera de ellas es la mortalidad. Un paciente que se hospitaliza, 1 de cada 25 morirá en la primera hospitalización. El riesgo de morir en los primeros 30 días es de 1 de cada 10 pacientes y el 30% tendrá el desenlace de mortalidad en los primeros 12 meses de seguimiento. La mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca morirán tras el diagnóstico de la enfermedad en los primeros 5 años. Y el segundo punto es que la hospitalización genera mortalidad, pero también supone una pérdida de la funcionalidad. Cada vez que un paciente se hospitaliza, perfecto, se hospitaliza, 7 días, se le ponen diurético, el paciente se deshincha, el paciente pierde funcionalidad que nunca más va a recuperar. Él se va para la casa, se va tranquilo, pero hubo un gradiente de pérdida de funcionalidad que si repetimos las hospitalizaciones, cada vez ese paciente va a perder más funcionalidad y va a tener un grado superior de discapacidad.
Este es el planteamiento diagnóstico actual para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología, entendiendo que es un síndrome clínico y en los 3 escenarios son necesarios la presencia de síntomas y signos de la enfermedad. Y la clasificaremos en 3 grandes grupos dependiendo de la fracción de eyección. Si el paciente tiene síntomas y signos y una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo por debajo del 40%, está hecho el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Un perfil similar para los pacientes que tienen síntomas y signos y una fracción levemente reducida, entre el 41 al 49%. En ese paciente también hago el diagnóstico de manera inmediata de falla cardíaca. Y el problema clínico lo tenemos con los pacientes que tienen síntomas y signos, pero su fracción de eyección del ventrículo izquierdo es normal. En este aspecto, la guía de práctica clínica nos recomienda hacer o buscar ayudas adicionales que demuestren alteraciones estructurales o funcionales, así como elevación de péptidos natriuréticos que se relacionen con aumento de presiones de llenado. Ese es quizás el escenario más desafiante. Pero ¿por qué clasificamos a la falla cardíaca según la fracción de eyección? Parece un poco al azar, pero no es así. Hay características fisiopatológicas, demográficas, perfil de comorbilidades, el efecto que ha tenido la terapia farmacológica en los desenlaces y, por supuesto, aspectos pronósticos que obligan a considerar esta división basada en un punto tan sencillo como la fracción de eyección, y se los voy a mostrar. Desde el aspecto fisiopatológico, los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, el punto clave es que tuvieron una lesión miocárdica. Un ejemplo es el infarto agudo del miocardio. Tras esa lesión se desencadena una serie de cambios neuromorales que, si bien pretenden compensar el estado cardíaco, paradójicamente lo que hacen es un daño secundario. Entonces hay aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay un aumento del tono simpático que condicionan ese daño. El corazón, por supuesto, es sabio y se defiende liberando péptidos natriuréticos que buscan un perfil vasodilatador y frenar ese remodelamiento ventricular. Y vean que en la medida que hemos entendido muy bien la fisiopatología de los pacientes con FEBI reducida, se han diseñado medicamentos e intervenciones que hoy por hoy han cambiado la historia de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero cuando vemos la fisiopatología de los pacientes con FEBI preservada, el panorama es mucho más oscuro. Disfunción diastólica, metabolismo del calcio, perfil inflamatorio, vasoconstricción. Y son procesos que no entendemos muy bien desde la fisiopatología y en la medida que no los entendemos, hoy no tenemos ninguna terapia dirigida específicamente a los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Miren que el perfil demográfico es muy diferente. Los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada son especialmente mujeres añosas y comórbidas. Los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida son predominantemente hombres un poco más jóvenes, entendiendo que es la enfermedad coronaria la principal causa de falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Desde el aspecto de las comorbilidades, ya lo mencionamos, los pacientes con FEBI reducida tienen más enfermedad coronaria, mientras que los pacientes con FEBI preservada tienen con mayor frecuencia fibrilación atrial, enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. Los pacientes con rango medio o levemente reducida parecen ser una mezcla de ambos perfiles de comorbilidades. Ya vamos a hablar de la mortalidad, pero vean que esta cohorte nos muestra que los pacientes con FEBI reducida tienen mayor mortalidad en comparación con los pacientes con fracción de eyección preservada. Pero quiero mostrarle que el riesgo de hospitalizarse en ambos escenarios ronda el 50%. Ahora bien, ¿de qué se hospitalizan? Miren que los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida tienen admisiones hospitalarias mucho más frecuentemente por descompensaciones de la insuficiencia cardíaca, mientras que los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada tienen hospitalizaciones predominantemente por sus comorbilidades. Entonces esto nos enfoca ya desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico a la identificación y tratamiento de las comorbilidades en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada como el pilar fundamental de su tratamiento. Y vean el efecto en los medicamentos. Este es un resumen muy grande de muchos ensayos clínicos donde se ha demostrado cómo varios grupos farmacológicos han reducido la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca y las intervenciones con dispositivos también han tenido un efecto positivo en reducir la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Sin embargo,
Miren cómo los diferentes ensayos clínicos con diferentes moléculas, aquí tenemos, por ejemplo, ARA2, tenemos antialdosterónicos, betabloqueadores y ARNIs. Quiero que vean las barras rojas que representan la línea de efecto de estos medicamentos para los desenlaces cardiovasculares. Observen cómo ustedes en esa línea roja, todas estas intervenciones farmacológicas no han tenido efecto en la supervivencia de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Cada uno de estos medicamentos que sistemáticamente utilizamos en los pacientes con FEV reducida se han chocado con la pared del no efecto para los pacientes que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por encima del 50%. Y vean la supervivencia de los pacientes dependiendo de la fracción de eyección. Hay una clara relación entre mortalidad y disminución de la fracción de eyección. Entre más baja sea la fracción de eyección, el riesgo de morir es mucho mayor. Miren cómo en la gráfica se presenta la fracción de eyección reducida en la línea azul con un tiempo al evento mucho más corto en comparación con los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o preservada. Cuando se juntan en la gráfica de la izquierda la hospitalización y la muerte, podemos ver que la fracción de eyección reducida sigue teniendo un tiempo al evento mucho menor, pero se equiparan entendiendo que los pacientes con FEV preservada tienen un mayor número de comorbilidades y estas pueden precipitar un mayor número de hospitalizaciones. Y esta gráfica es muy importante porque hay que entender que los pacientes con falla cardíaca son dinámicos, específicamente en un punto crítico como es la fracción de eyección. En esa parte de la gráfica les presento la fracción de eyección reducida. Vean cómo en el tiempo la gran mayoría de los pacientes, 60% de ellos van a permanecer estables, pero un porcentaje importante de los pacientes con fracción de eyección preservada puede perder fracción de eyección durante la evolución. Entonces hay que estar muy atento a los síntomas del paciente y si los síntomas lo ameritan, solicitar una imagen de control. Y este es el grupo más preocupante porque es supremamente volátil. Vean el comportamiento de la mitad de los pacientes con FEV levemente reducida. El 37% de ellos va a perder fracción de eyección. Entonces, estos pacientes hay que estar muy encima de ellos desde el punto de vista del seguimiento, tanto clínico como ecocardiográfico. Y desafortunadamente, el grupo que menos cambios tiene en la evolución son los pacientes que ya tienen una FEV reducida. Miren que la gran mayoría de ellos, 75%, van a permanecer con una FEV reducida y tan solo el 16% pasará a rango medio y el 10% de privilegiados que van a tener una mejoría completa de la fracción de eyección tras el diagnóstico. Y esto es importante porque la supervivencia cambia. Miren, por ejemplo, en la línea anaranjada, cómo si la FEV incrementa, la supervivencia mejora. Es decir, a pesar de que en el pasado tuvo una fracción de eyección reducida, si la paciente mejora con el tratamiento, su expectativa de vida y la probabilidad anclada a eso de discapacidad es menor. Quiero hablar de los péptidos natriuréticos como una ayuda fundamental en el enfoque de estos pacientes. Recordar que los péptidos se liberan por la distensión de las cavidades cardíacas, sea ventrículos o aurículas, como mecanismo de defensa frente al aumento de presiones de llenado. Y vemos cómo claramente los pacientes que tienen disnea explicada por falla cardíaca tienen mayores concentraciones de péptido natriurético versus los pacientes que acudieron por disnea que tenían una causa alternativa. Y hay una correlación directamente proporcional entre las concentraciones de péptido natriurético y la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes que tienen NIHA4 tienen mayores concentraciones de péptidos natriuréticos, como se los muestro en la gráfica. Y el otro valor es la exclusión. Tenemos dudas en el origen cardíaco de la disnea. Pues pidamos un péptido natriurético, porque si el resultado es negativo, la probabilidad del valor predictivo negativo es muy alto. Si el resultado es positivo, desafortunadamente el valor predictivo negativo no supera el 70%, por lo cual nos ayuda a excluir y puede acompañar las decisiones para confirmar. Entonces son una intervención muy importante en los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección preservada. En esos pacientes no solamente tengo que demostrar que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, que tienen disfunción diastólica, sino también acompañar la decisión de elevación de péptidos natriuréticos. Y se han propuesto soluciones para las dificultades que tenemos en el diagnóstico de los pacientes con falla cardíaca con FEV preservada. Hay varias escalas. Aquí está el H2FPF,
el PEF, que son, digamos, grandes ensayos prospectivos, grandes cortes prospectivas que han diseñado estos puntajes desde el punto de vista clínico, ecocardiográfico y de comorbilidades que nos ayudan a establecer la probabilidad. Sin embargo, la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea nos continúa proponiendo un enfoque pragmático. Entonces, reconozcamos a la insuficiencia cardíaca en ese aspecto del diagnóstico como una enfermedad sintomática, es decir, necesito síntomas y signos, es un síndrome clínico. La clasificación grande según la fracción de eyección, ya les demostré por qué debemos clasificarlas en diferentes grupos, porque el comportamiento es totalmente diferente. La guía europea nos recomienda un enfoque pragmático más que de escalas en los pacientes con FEBI preservada. El comportamiento de los pacientes con FEBI preservada es muy distinto a los pacientes con FEBI reducida y FEBI levemente reducida, por lo cual algunos proponen volver a una clasificación dicotómica de FEBI preservada o FEBI reducida. Y los péptidos natriuréticos son una herramienta fundamental cuando tenemos duda diagnóstica o cuando queremos establecer pronóstico. Para el tratamiento les traigo este paralelo. Estos son los algoritmos de tratamiento de dos guías separadas tan solo por 3 años. En la izquierda tenemos en la derecha tenemos la guía previa, en la cual teníamos un enfoque terapéutico que era escalonado, partiendo desde un perfil histórico. Primero iniciábamos con IECA y betabloqueadores porque fueron los primeros ensayos clínicos, luego seguíamos si el paciente persistía sintomático con antagonista mineralocorticoide y si a pesar de eso persistían los síntomas pensábamos en otras intervenciones. Y el cambio ha sido dramático en las nuevas guías de práctica clínica. Pasamos de ese enfoque escalonado a una terapia fundamental, universal para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. De entrada, todos los pacientes deben recibir los 4 medicamentos que han demostrado efecto en la supervivencia. Antes de ahondar en las razones que nos llevaron a este cambio de paradigma, quisiera que vieran cómo tratamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Este es el registro CHAMP, más de 5.000 participantes y en Estados Unidos. Y nos muestra cómo tratan ellos a los pacientes con falla cardíaca en los cuales están indicados los medicamentos para aliviar los síntomas y prevenir los eventos cardiovasculares. Esta gráfica de acá es muy interesante. En naranja está cuando el medicamento está absolutamente contraindicado. Vemos como en el salmón los pacientes que sin tener contraindicación no son tratados y en verde los pacientes que están tratados. Vean la proporción de pacientes que a pesar de tener la indicación de los medicamentos no reciben medicamentos que no solamente alivian los síntomas, sino que reducen el riesgo de hospitalización y el riesgo de morir. Esto es supremamente alarmante para un país como Estados Unidos. Y en la gráfica de allá se muestra el porcentaje de pacientes que alcanza la dosis sugerida por los ensayos clínicos. Solamente la espironolactona, que fue el antagonista mineralocorticoide evaluado en este estudio, superó el umbral del 50%. La gran mayoría de los pacientes reciben menos de la mitad de la dosis que se ha demostrado como dosis meta para reducir los eventos cardiovasculares. Y esto en gran parte va por la inercia terapéutica. Les presento este mismo registro, el estudio CHAMP, que lo siguió por 12 meses y miren cómo a los 12 meses de seguimiento el porcentaje de pacientes que recibía los medicamentos era igual. No pasó nada. Es decir, esos pacientes, a pesar de estar en seguimiento, a los 12 meses de estar en una cohorte prospectiva, ahí no se evaluó ninguna intervención, los medicamentos seguían completamente igual. Y vean el efecto que tiene un programa de insuficiencia cardíaca en la mejoría de estos resultados. Les presento los hallazgos del IMPROVE, que fue un acompañamiento por enfermería y cardiología a pacientes y sus familias con insuficiencia cardíaca. Y observen cómo a los 12 meses de seguimiento hay un absoluto cambio porcentual en la cantidad de pacientes que reciben los medicamentos que hoy las guías de práctica clínica nos recomiendan para disminuir los eventos cardiovasculares en los pacientes. Y entramos entonces en este círculo de la titulación. ¿Qué queremos? Llevar al paciente a las dosis meta, llevarlo acá a tope, donde están las dosis de los ensayos clínicos y donde va a tener el mejor beneficio, pero hay que entender que algunos pacientes se nos van a quedar en el camino por eventos adversos o intolerancia, en ese caso bajar dosis o reiniciar a dosis baja y perseguir un objetivo intermedio, que al menos el paciente tenga las dosis máximas toleradas, es decir, cualquier cantidad de los medicamentos es mejor que nada para disminuir los eventos cardiovasculares de los pacientes con insuficiencia cardíaca.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué cambió este paradigma en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Y la respuesta es sencilla: la mortalidad. Estas son las curvas de supervivencia de pacientes con insuficiencia cardíaca y tumores. Vean cómo solamente el tumor metastásico de pulmón tiene una supervivencia peor. El resto de los tumores sólidos en ambos sexos tiene una mejor supervivencia en comparación con la insuficiencia cardíaca, lo que la sitúa en una enfermedad catastrófica desde el punto de vista de la supervivencia. Y este elegante análisis que toma los datos de varios ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca toma como referencia a los participantes del estudio énfasis, Paradigm y DAPA-HF, donde se probaron medicamentos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y toma como referencia los pacientes controles del estudio énfasis que solamente recibían beta-bloqueador e IECA. Y vean el efecto que tiene sobre los desenlaces cardiovascular. Hay reducción del combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular individual, hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad por cualquier causa, cuando yo de entrada a ese paciente le ofrezco los 4 medicamentos con efecto en supervivencia, en comparación con el enfoque que teníamos antes, en el cual solo iniciábamos con beta-bloqueador e IECA. Y miren ustedes el beneficio que tienen los pacientes con la terapia combinada inicial con los 4 medicamentos. En este caso les presento el incremento de la supervivencia libre de muerte cardiovascular y hospitalización. Resumiéndoles, para un paciente de sexo masculino de 55 años que se inicia la terapia con los 4 medicamentos en comparación con el que se inicia solamente con 2, tiene una ganancia de años libre de mortalidad y de hospitalización por insuficiencia cardíaca de 8.3. E incluso para los pacientes que tienen mayor edad, un paciente de 80 años, iniciar con los 4 medicamentos se traduce en una suma de 2.7 años libre de este evento combinado. Para un hombre de 65 años, la ganancia es de 6.3 años de vida libre de estos 2 desenlaces. Y cuando hablamos de supervivencia, solamente supervivencia, no morirse, vean cómo un paciente de 55 años aumenta su expectativa de vida con estos 4 medicamentos en 6.3 años, y para un hombre incluso que consideramos ya mayor, con 80 años, el incremento en la supervivencia con estos 4 medicamentos es estimada en 1.4. Resumiendo, la terapia combinada con estos 4 medicamentos reduce un 62% el combinado de muerte cardiovascular y hospitalización, un 50% el riesgo de muerte cardiovascular, un 68% el riesgo de ser hospitalizado por insuficiencia cardíaca y un 47% el riesgo de morir por cualquier causa. Finalmente, el efecto que tiene esto en el ejercicio médico nos lo resume la doctora Stevenson. Nuestros pacientes están cambiando. Hoy contamos con nuevas terapias y definitivamente tenemos que aplicar esas lecciones aprendidas para obtener mejores resultados en nuestros pacientes. Este resumen nos presenta el tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca, el punto crítico o lo que todos los pacientes deberían tener, o la terapia fundamental, es que tengan un IECA o ARNI, beta-bloqueador, antagonista mineralocorticoide e ISGLT2 para obtener todos los beneficios que le acabo de enumerar, pero tener presente que este tratamiento fundamental está rodeado por una constelación de intervenciones farmacológicas y procedimentales, la gran mayoría de ellas dirigidas a aliviar síntomas y reducir el riesgo de hospitalización. Como conclusión, la enfermedad cardiovascular sigue siendo una entidad prevalente, pero que definitivamente necesita una reorientación de las políticas públicas, puesto, como lo mostramos, los factores de riesgo cardiovasculares catalizan su presentación, y esto en mucha medida está ligado a los cambios terapéuticos en el estilo de vida y una conciencia social del efecto que tiene la enfermedad cardiovascular la enfermedad cardiovascular en la salud de las poblaciones. Tenemos menor mortalidad, pero la enfermedad cardiovascular se va a seguir presentando y eso nos ofrece retos adicionales, como ya lo mencionábamos, la discapacidad que puede estar mediada por un paciente que tiene un evento cardiovascular que sobrevive, pero que se enfrenta a la vida ya con un compromiso orgánico. Y definitivamente muy vinculado con las palabras iniciales, creo que necesitamos trabajar mucho más en equipo porque el desconocimiento es bidireccional. Nosotros tampoco tenemos una formación amplia en esto y muchas veces nos espantamos un poco cuando tenemos una solicitud de medicina laboral.
Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay preguntas en el público. Buenos días. Doctor, en el trabajo de calificar la pérdida de la capacidad laboral y en este sistema hay dos indicadores muy importantes en las tablas, que son la fracción de eyección y la clase funcional. Mi pregunta es, sabiendo que se califica son secuelas definitivas, ¿cuánto tiempo debe de tener esa fracción de eyección de vigencia? Es decir, ¿por un solo resultado o debo de tener un control en el tiempo? Es decir, le dio hoy, pero debo esperar si en el control posterior sigue vigente. Muy bien. Creo que son varias cosas a tener presente. Cuando inicio la terapia fundamental de falla cardíaca tengo tres objetivos. Uno es aliviar al paciente, reducir la hospitalización y la muerte. Y tengo objetivos, digamos, secundarios, que son los efectos sobre el remodelado ventricular, y en ese sentido va la fracción de eyección. Sería imprudente calificar con una fracción de eyección inicial si el paciente no está en un programa de insuficiencia cardíaca. Es más, si el paciente vuelve con otra fracción de eyección reducida, pero no ha sido sometido a un seguimiento estructurado por una persona capacitada y familiarizada con el manejo de la insuficiencia cardíaca y no tiene las intervenciones que yo le acabo de enumerar, sería imprudente calificarlo. Es decir, ese paciente no ha estado suficientemente tratado con las intervenciones que han demostrado que pueden tener efectos sobre el remodelado ventricular. Entonces, en general nosotros tomamos las decisiones con 3 meses, pero 3 meses en los cuales estamos muy pegados del paciente. Es decir, yo en esos 3 meses puedo ver al paciente cada 15 o cada 30 días, estoy titulando los medicamentos tanto presencial como acompañado por la enfermera de manera telepresencial, y en ese sentido los 3 meses cobran sentido. Es decir, si yo estoy con un acompañamiento juicioso en un programa de falla cardíaca, 3 a 6 meses tendría valor. De lo contrario, el punto crítico es si el paciente se ha sometido o no a un seguimiento estructurado de un programa de insuficiencia cardíaca, porque si no sería imprudente. Y finalmente la fracción de eyección que persiste reducida puede ser efecto de un tratamiento mal hecho. Dentro de las preguntas que le hacemos en las evaluaciones previas a la calificación al médico especialista, hay una pregunta que nos gusta mucho a varias especialidades y es el pronóstico. Entonces, esa respuesta al pronóstico para nosotros es muy importante. ¿Cuándo cree usted que es el momento, como de decir, pronóstico desfavorable, pronóstico favorable? Y que entendemos que eso va a depender de la evolución y seguimiento. Pero les queda fácil hablar sobre ese pronóstico porque le recuerdo, si es desfavorable, sí, hasta la misma norma dice hay que hacer la calificación inmediata. Sí, señor. Sí, definitivamente esa pregunta a uno siempre le incomoda un poco, pero en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, el asunto está muy claro. Tenemos varios índices pronósticos, desde escalas hasta medidas objetivas a través de pruebas como la prueba cardiopulmonar que nos dicen que las cosas no van bien. Pero ahora bien, ese es un compromiso que tenemos los especialistas en cardiología o medicina interna cuando seguimos a un paciente, y es que hay indicios de que las cosas no van bien. Es decir, si un paciente tiene clase funcional 3, 4 persistentemente, si se hincha aún estando con diuréticos, si tiene más de 2 hospitalizaciones en 6 meses, si tiene un aparato y lo descarga, si percibe mala calidad de vida, eso desde la clínica nos está diciendo que el pronóstico es desfavorable, y ahí yo estoy obligado como clínico a valorar de forma objetiva. ¿Cómo lo hacemos la valoración objetiva del pronóstico, y especialmente en mi caso desde el aspecto clínico, para saber si mi paciente necesita terapias avanzadas? Una prueba cardiopulmonar. Digamos que la prueba cardiopulmonar ahí me dice con certeza que si tiene un consumo de oxígeno menor de 14,
probablemente el desenlace a los 12 meses de ese paciente es muy malo, no voy a ser capaz con el tratamiento médico y este paciente debe iniciar un protocolo para terapias avanzadas en insuficiencia cardíaca. Doctor Jairo, primero que todo agradecerle la presentación y lo segundo es, ¿cuál es el mejor momento para nosotros pedir un ecocardio en donde ya sabemos que es la fracción de eyección quien a nosotros los calificadores nos permite clasificar el puntaje que evaluamos en estas evaluaciones de calificaciones de pérdida de capacidad laboral? ¿En qué mejor momento se pudiera ordenar un ecocardio después de un evento agudo? Muy bien. Digamos que tenemos como pauta en cardiología, y podríamos extrapolarlo, ¿no?, un tiempo suficiente, 3 meses. Pero nuevamente, esa no es una cifra mágica, porque lo que debe pasar en esos 3 meses es justo lo que acabo de decir, que tenga el paciente un acompañamiento por un programa de falla cardíaca. Si no, esos 3 meses probablemente sean imprudentes. Pero si el paciente está en un seguimiento estructurado, si ya el paciente tiene toda la terapia titulada, 3 meses podría ser un buen momento para tomar las decisiones. Pero nuevamente, no es solamente el límite de tiempo, sino que haya tenido un acompañamiento asertivo por el especialista en falla cardíaca. ¿Alguna pregunta más tenemos, doctor Rodrigo? Hay que aprovechar. A ver, con esta última pregunta, no estoy muy de acuerdo en que nosotros solicitemos ecocardio. En lo que estoy de acuerdo es preguntarle al especialista idóneo las preguntas que yo necesito para calificar esa pérdida. Por eso nosotros tenemos una serie de preguntas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico, la etiología, el estado actual y secuelas, la respuesta al tratamiento, pronóstico, manejo y observaciones? Esas preguntas para nosotros son claves, que se las hacemos a ustedes. Para su respuesta, usted podrá optar por tener una eco actualizada o no para dar la respuesta adecuada. Entonces, quería hacer esa anotación. Y lo otro es, bueno, quiero que primero me conteste esa para ver si, y no quiero pues ser el único que hace preguntas, pero a mí este tema es muy polémico en la calificación diaria que hacemos, porque lo otro que le iba a preguntar era, en los pacientes que son intervenidos de enfermedad multivaso, pues yo no lo puedo calificar con lo previo, yo lo tengo que calificar con lo post, porque muchos de ellos ya son funcionales. Y esa es una discusión que tenemos con el manual actual. Entonces, porque un paciente a quien se le haya hecho su intervención puede que haya pasado de una clase funcional 3, 4 a 2 o a 1 y ya esté bien. Y quizás articulado un poco con una pregunta que nos hacían en la previa y era el trasplante cardíaco. Es decir, quien se somete a un trasplante cardíaco está muy mal, está en clase funcional 4, está dependiente de inotrópico, está muy mal. Pero precisamente, si bien el objetivo primario del trasplante cardíaco es mejorar supervivencia, pero los objetivos secundarios es que ese paciente se vincule a su vida personal, a su vida familiar y por supuesto a su vida laboral. Entonces, también nos habla un poco del dinamismo de la enfermedad cardiovascular tras las intervenciones, porque un paciente posterior a un trasplante cardíaco puede quedar en una muy buena clase funcional. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos al especialista Jairo Gándara Ricardo por su intervención.